Es también otra de sus facetas, ha sido comisario de exposiciones como El viaje más largo, La primera vuelta al mundo, Pacífico, España y la aventura de la Mar del Sur y otras muchas exposiciones. Pero aquí está, supongo que lo sabe, invitado, porque naturalmente la figura de Sánchez Mejía es la que hoy de la que hoy se va a ocupar, ¿no? Porque es responsable de ese proyecto del archivo Museo Sánchez Mejías en Manzanares, Ciudad Real, en cuya plaza de toros murió el torero, 1934. Este proyecto museográfico tuvo un origen en la exposición que se realizó en el Casino de la Exposición, en Sevilla, hace ya algunos años, ¿no? Con mucho éxito. Por todo esto, pues yo creo que tenía que estar, Yo creo que Antonio tenía que estar entre nosotros y hoy nos va a hablar de Sánchez Mejías. Imagino que eso que se dice para el gran público, pero yo creo que en este caso pertenecemos todos los aquí presentes al gran público. Muchas gracias por aceptar la invitación y doy la palabra. Sí. Bueno, muy buenas tardes a todos. Lo primero, agradecer a la Academia y a los organizadores la invitación. Hace unos pocos meses que Eva me pidió que viniera a contar algo sobre Ignacio Sánchez Mejías, cómo se gestó el proyecto expositivo que llevamos a cabo en 2009 y mi relación con Ignacio Sánchez Mejías. En principio le dije que no, porque bueno, hace tiempo que no doy conferencias ni me apruebo ni expongo un poco los temas en los que trabajo, una decisión que tomé hace tiempo y el resultado de mis trabajos están en las exposiciones que hago y en los catálogos que se publican. Pero bueno, las circunstancias al final me hicieron cambiar de opinión, creo que ya hemos hablado aquí de cuáles son, y de esa decisión del Ministerio de Cultura en principio de dejar a Ignacio fuera de las conmemoraciones del centenario del 27, y al final pues decidí sumarme a este ciclo de conferencias, ¿no? A diferencia de los ponentes que me han precedido, yo no soy profesor de nada, soy comisario y diseñador y director de proyectos expositivos, que para quien no lo sepa es algo así parecido como un director de cine, pero con las exposiciones. Mi oficio es contar historias, escribirlas, pero con muletillas, con la ayuda de los espacios, de la luz, de recursos digitales, de la imagen, trabajar con los vacíos, con el ruido y con el silencio. No sé muy bien por qué elegí ese formato y quizás era porque podía combinar el rigor de los contenidos con esa faceta creativa o de dar suelta a mi imaginación y a la interpretación de los temas que trataba. El formato expositivo me permite hacerlo de forma honesta, separando los contenidos de la forma. Pero bueno, sobre todo un poco a esta introducción y deciros a qué me dedico y cuál es mi oficio, y me voy a cuál es mi relación, mi origen en la relación con Ignacio Sánchez Mejías. Lo cuento siempre porque creo que es importante. Y mi relación con Ignacio comienza en una madrugada en Pinomontano. No me negarán que no es un buen comienzo. En algún momento de la noche me encontré en aquel recibidor lleno de recortes de prensa, contratos, documentos de Ignacio y de Joselito. Al rato volví con Antonio Ruiz de Alda y pasamos un rato hablando de aquella casa, donde Sánchez Mejías es Ignacio a secas y Joselito es el tío José. Algo pasó allí, son las cosas que pasan en Pinomontano.
porque al llegar a casa al amanecer busqué información sobre Ignacio en internet, cogí el libro de Andrés Amorós, que mi padre tenía en su biblioteca, y me puse a leer. Yo no conocía a Ignacio. Conocía el poema de Lorca, pero tampoco del todo. Por ese mismo día decidí que la siguiente exposición que hiciera sería sobre Ignacio Sánchez Mejía. Quería saber más y quería contar esa historia. La base del trabajo estaba la biografía de García Ramos y Narbona y la de Andrés Amorós servían de base para el trabajo en dos magníficos trabajos. Pero nosotros necesitábamos saber más, necesitábamos más documentación, necesitábamos fotografías. Hablé con los descendientes de Ignacio, con los Sánchez Mejía, les conté la idea y desde el principio tuve su apoyo. A través de Paloma pude conocer a Piruja, la hija de Ignacio. Era ya mayor, pero las charlas que pude tener con ella fueron muy importantes. Primero porque me dio varias claves para entender a su padre. Segundo porque decidieron darme acceso a todo el archivo de Ignacio que ella conservaba y eso lo cambió todo. Poco a poco, con la ayuda del estudio que dirijo, fuimos abriendo aquel montón de carpetas, álbumes, papeles sueltos que fuimos digitalizando, revisando y clasificando minuciosamente. Y pronto vimos que había material no para hacer una exposición ligera o bonita, con imágenes, sino para hacer algo más profundo. ¿Qué había en el archivo? En el archivo había manuscritos, recortes de prensa, cartas, fotografías, invitaciones, telegramas y muchos recuerdos de Ignacio, que al principio muy desordenados, pero que poco a poco irían cogiendo sentido y encajando en su sitio. Había también un sobre con manuscritos a lápiz a los que Piruja había escrito novelas, crónicas periodísticas de Ignacio que no nos aparecían en las biografías y fragmentos de obras teatrales que tampoco conocíamos. Y vamos a necesitar ayuda. Hablé con Andrés Amorós, que tuvo a bien involucrarse y asesorarnos durante todo el proyecto, con el editor David González, que se ofreció a publicar los resultados de los trabajos, y con Juan Carlos Gil, que nos ayudó a poner en marcha un programa de actividades paralelas en la exposición. Además de la bibliografía existente ya mencionada, la base para nuestro trabajo sería el archivo familiar, que no se había mostrado nunca, y las hemerotecas, que por esos años comenzaban a ser de libre acceso en Internet, abriéndonos un mundo de posibilidades enormes para enriquecer y comprender la vida de Ignacio. Cuando teníamos ya muy avanzado el trabajo de investigación, documentación y redacción, los préstamos de la obra, las gestiones de la exposición, estalló la crisis de 2008. La cultura, como todos, acusó el golpe duramente. Los patrocinadores económicos que teníamos firmados para financiar la investigación y la exposición y su itinerancia se retiraron. Habíamos trabajado muy duro, pero la exposición no podía hacerse. Éramos un estudio pequeño y habíamos invertido ya mucho en aquel proyecto y sin ayuda era inviable. Aprovecho para contar aquí porque hablamos un poco del asunto del Ministerio de Cultura, pero aprovecho también para decir que nos costó muchísimo trabajo encontrar ayuda y apoyo para hacer la exposición de Sánchez Mejía. Era 2009, no era un momento fácil para la fiesta de los toros, pero hay cosas que desde mi punto de vista van mejorando. En aquel momento fue muy complicado sacar este proyecto adelante, pero cuando casi todo estaba perdido, apareció una académica de esta casa, Enriqueta Vila, una señora de acción, sin duda, que nos abrió varias puertas y a través de ellas conseguimos el apoyo del Centro de Estudios Andaluces, que estaba dispuesto a aportar algo menos de un tercio de lo que costaba la ejecución de la exposición. Teníamos eso y que el Ayuntamiento, de la mano de Ana Ferrán, nos cedía finalmente el espacio gratuito, gratuitamente el casino de la exposición. Decidimos seguir adelante. Nunca he querido valorar lo que nos costó el proyecto de Sánchez Mejía, a las puertas de una larga crisis además. Éramos un estudio joven con muchas ganas, pero tengo que deciros que lo pagamos caro. Primero por el coste económico que tuvo los socios del estudio y sus trabajadores, a los que siempre estaré agradecido por embarcarse sin dudas en este proyecto que tenía algo de personal. Segundo, porque trabajar y difundir, como ya he dicho, la figura de un torero en 2009 no era algo que estuviera bien visto en el mundo de la cultura.
El resultado del trabajo fue una maravillosa exposición temporal que tuvo lugar en el Casino de la Exposición. La falta de medios se resolvió con creatividad y con imaginación. Una exposición que visitaron más de 45.000 personas en poco más de un mes y medio. Y fue un éxito de crítica. Una obra efímera que, como las buenas faenas, fue breve y todavía la gente hoy recuerda. Pero además de eso, gracias a la exposición temporal y al proyecto expositivo, el trabajo de Sánchez Mejía dejaba un importante legado. La edición de La amargura del triunfo, la novela inédita de Sánchez Mejía con el estudio, comentario y transcripción de Andrés Amorós, la edición del libro sobre tauromaquia que recopilaba los artículos periodísticos de Ignacio, muchos de ellos inéditos, con el estudio y comentario de Juan Carlos Gil, la edición de la biografía de Ignacio Sánchez Mejía, que escribimos Andrés Amorós y yo, donde a falta de catálogo, por medios económicos, recogimos todas las novedades mostradas en la exposición, surgidas del archivo familiar y las hemerotecas. Una obra que tras leerla estos días me siento bastante orgulloso. Además de la edición de estos libros, dotamos a la exposición de un programa de conferencias extraordinario dirigido y coordinado por Juan Carlos Gil, en el que unimos tauromaquia y cultura, y el que asistieron, sinceramente no sé cómo se la arregló Juan Carlos, grandes conferenciantes de todas partes de España y Francia. También hicimos fiestas de los años 20, recitales de poesía y varios conciertos, entre ellos de Enrique Morente. No se lo voy a negar, nos lo pasamos muy bien. Tras la clausura de la exposición, devolvimos a la familia el archivo ordenado, clasificado y digitalizado. Años después, Paloma Recasén, Sánchez Mejía, consiguió captar el interés del Ayuntamiento de Manzanares, que se ofreció a crear un espacio que acogiera el archivo Sánchez Mejía. Yo ya andaba por otros mares, como ha dicho Antonio, y preparaba la exposición sobre la primera vuelta al mundo, pero volvimos al ruedo. Gracias a las gestiones de Paloma y a la Peña Sánchez Mejía de Manzanares y al Ayuntamiento, creamos el Archivo Museo Ignacio Sánchez Mejía. Rediseñamos y adaptamos de forma permanente la exposición realizada en 2009 y donde cualquier persona hoy puede disfrutarla, estudiar el archivo familiar, asistir a numerosas conferencias y actividades que se organizan en torno a Sánchez Mejía, la Edad de Plata, la tauromaquia y la generación del 27. Y así estábamos hasta que nuestro ministro de Cultura decidió hacer lo único que no debía hacerse nunca con Ignacio Sánchez Mejía: pretender que pasara desapercibido, resignarse. Así que, sintiéndome un poco como Antonio Conde, el fiel mozo de espadas que acudía a las diversas retiradas y vueltas al ruedo de Ignacio, acudí hace unos meses a la llamada de Antonio y de Paloma y de Eva, de los Sánchez Mejía, para hablaros hoy de cómo enfocamos aquel proyecto y anunciaros también que probablemente pongamos en marcha una nueva exposición más pequeña, pero con ciertas novedades que han surgido en el archivo. Durante aproximadamente año y medio o 2 años viví literalmente con Ignacio, documentándome, hablando con especialistas, buceando en hemerotecas, tesis doctorales y bibliotecas especializadas. Fue una época dura en lo personal. Mi padre enfilaba la recta final de una larga enfermedad y creo que mi defensa fue refugiarme en aquel proyecto, hacerme acompañar por Ignacio, que poco a poco se fue metiendo dentro de mi vida. La exposición y el discurso expositivo giraba en torno a una pregunta: ¿quién era Ignacio Sánchez Mejía? ¿Quién era aquel hombre herido de muerte en una plaza de Manzanares, amigo de poetas y escritores, capaz de provocar tanta ausencia gracias a su muerte? ¿Quién era aquel hombre que sintió con la fuerza de un río de leones y que Federico García Lorca había convertido llorando con palabras que gimen en un mito literario? ¿Quién era Ignacio Sánchez Mejía? El fin de la exposición era ese: mostrar al hombre que había tras el mito literario. Al repasar las biografías de la época, leer a aquellos que lo conocieron y desempolvar los archivos, lo primero que nos dimos cuenta es que el protagonista del llanto fue en vida un hombre excepcional, que estuvo a la altura de un momento histórico y cultural irrepetible. A medida que nos íbamos adentrando en él, queríamos conocerlo, pero nos dimos cuenta que Ignacio lo que iba haciendo era abrirnos puertas. Queríamos conocerlo como torero y nos abría la puerta a la edad de oro de la tauromaquia. Queríamos conocerlo como escritor y nos abría la edad de plata de la cultura española.
queríamos hacerlo como personaje social, nos llevaba a los años 20. Con lo cual, la exposición tuvimos que incorporar todo ese momento histórico que a él le tocó vivir. Una primera aproximación a su biografía y una primera conclusión. Al morir con 43 años, aquel andaluz parecía haber vivido por su intensidad 3 o 4 vidas. Vamos pasando fotografías de su vida: matador de toros, dramaturgo, piloto de aviones, actor de cine, mecenas, presidente de un club de fútbol, de la Cruz Roja, de la Asociación de Matadores de Toros, promotor de espectáculos, del aeropuerto de Sevilla, conferenciante en Nueva York. Cada una de aquellas aventuras, emprendidas por Ignacio, se hicieron siempre con una intensidad descomunal. Repasamos las hemerotecas y nos encontramos luchando contra el toro, contra los públicos, contra los empresarios taurinos, contra Gaona, contra México, contra la censura. Voluntad, deseo y lucha. El hombre que empezamos a descubrir necesitaba el riesgo, la aventura y el peligro. Según Romero Murube, Ignacio tenía una personalidad tan fuerte, tan acusada, que la cualidad que le hizo famoso en el toreo, era en él cuando ya se le conocía a fondo secundario. Lorca lo presentó en Nueva York como Mejías en la fe, la voluntad, el hombre, el héroe puro. Al repasar la vida de Ignacio, da la sensación de que desde su niñez consagró su vida a la lucha y el valor en una batalla continua para merecer el llanto de su amigo y un sitio en la literatura universal. ¿Quién era Ignacio Sánchez Mejías? Decidimos que la mejor forma de mostrar a Sánchez Mejías y descubrirlo era dejando que hablara él mismo. Preguntar a las personas que lo quisieron y a los que lo odiaron, que también eran muchos. Pero había un problema. Romero Murube dejó escrito que nunca se hubiera atrevido a escribir sobre Ignacio en vida. Era celosísimo de sus secretos y no consentía que nadie trasladara sus intenciones. Por ello, la única forma de conocer a Ignacio era leyendo entre líneas sus declaraciones, sus obras y sus actos, atender a las hemerotecas y sobre todo a su propio archivo. La mejor forma de conocer a Ignacio era empezar por el principio y por lo que, en nuestra opinión, fue ante todo, torero. La vida de Ignacio como torero tuvo 2 etapas, a las que habría que añadirse una tercera más adelante. Para nosotros, la primera etapa es de 1891 a 1919, es la etapa de los comienzos, desde que comenzó a jugar al toro en la Alameda con los gallos, la fuga a México, con los sabios Morelia, banderillero de Corchaíto, donde comienza a destacar por su valentía. Primer intento de ser novillero, que abandona tras una gravísima jornada en Sevilla, formación como banderillero de Joselito, de nuevo novillero, y con la ayuda de su cuñado matador de toros. Yo prolongaría esta etapa hasta la muerte de Joselito, su ídolo. Preguntándole a él por esta época, nos salta una de las primeras citas que quería traer hoy. Y es cuando se le pregunta por su alternativa. Y Ignacio responde: cuando llegué a la puerta de arrastre para hacer el paseo y me encontré a un lado a José y al otro a Juan, sentí un estremecimiento que no fue de orgullo ni de vanidad, fue de rubor. Como un chiquillo atemorizado, me coloqué entre los dos, y entonces fue cuando sentí la sensación de pequeñez tan grande que me obligó a bajar la cabeza un poco avergonzado. ¿Qué minutos aquellos? ¿Qué va a pasar aquí?, dije. Pero fue un relámpago. Sonaron los clarines, abrieron el portón, y al oír los primeros compases de la música y el griterío de la multitud que se apiñaba en los tendidos, ¿para qué pensar? Allí estaba el ruedo y yo iba a jugarme la vida, desde el primer envite. Cada tarde, cada toro tenía que ser para mí una victoria. Había perdido mucho tiempo, me dolía haber tardado tanto en llegar y tenía que ganarlo, costase lo que costase. Mi vida solo tenía una ambición vertical y absoluta: llegar, llegar. Este llegar constituyó el primer ámbito de la exposición, que se ampliaba también con más contenido. Y traigo otra de las citas. Cuando se pregunta por los comienzos, Ignacio también decía: fue demasiado duro. Cuando yo salí eran amos de las plazas José y Juan. El primer día que salí ya sabía en el compromiso que me había metido. Pero había que luchar. Al lado de toreros tan valientes como ellos,
De un banderillero tan formidable como Joselito había que hacer algo nuevo. Fue cuando comencé a banderillear al hilo de las tablas. Tenía que llamar la atención con algo para sobresalir al lado de estos dos. ¿Que un toro me mandaba a la enfermería? Pues a levantarse de nuevo con mayores bríos y no desmayar nunca. Para terminar esta parte, siempre me llamó también mucho la atención, que creo que resume muy bien cuál fue la forma de navegar de Ignacio, una cita de Corinto y Oro, al poco de su alternativa, en la que decía: brotó como las leyendas fantásticas dicen que brota Satanás, envuelto en humo y precedido de una detonación. Brotó un matador de toros que a 120 por hora venía a disfrutar las palmas y la reputación a todos los haces de la torería contemporánea. Es un caso insólito el de este Sánchez Mejía. Nos ofrece el airadísimo caso de apoderarse de las reses bravas por su sabiduría y de asustarlas con sus arrestos de escalofriante temeridad. Porque Sánchez Mejía no es ya que asusta a los públicos, es que asusta hasta a los toros. Al entrar en 1920, Ignacio le pedía al año que los 2 o 3 toros que le tenían que coger en Sevilla y Madrid no le hicieran mucho daño. La segunda etapa sería de 1919 a 1927, tras la muerte de Joselito, con algunos descansos intermedios. Son las temporadas de la mítica rivalidad con Gaona en México y de las luchas y triunfos en España. Es la época que se ha llamado Edad de Plata de la tauromaquia, en la que Ignacio lidera el escalafón taurino junto a Belmonte, ya por encima del bien y del mal, Granero y nuevos toreros. Ignacio defiende con valentía su sitio en la fiesta. Si antes le acusaban de estar en los carteles por su cuñado Joselito, ahora le acusan de querer usurpar su sitio. Gregorio Corrochano dejará claro el papel de Ignacio en una conocida crónica. Ignacio no era el nuevo Papa taurino, era el guardián del Vaticano, y el que quisiera ocupar el trono debía pasar por encima de él. De esta segunda etapa llama la atención 2 cosas. Primero, Ignacio y la lucha. Su toreo basado en el valor tenía un precio y las cogidas eran frecuentes. Pero Ignacio no luchaba solo contra el toro. Hay un patrón que se repite en México, en Lima, en Valencia, Zaragoza y en casi todas las ferias de España. Ignacio provoca a los públicos, los hace enfadar por una cosa y por otra, y luego se los gana con actos de valor temerario, cortándole las orejas al toro. Hay mil anécdotas, pero no luchaba solo contra los públicos, luchaba contra la Asociación de Empresarios Taurinos, contra la prensa, como vimos ayer con las conferencias de Juan Carlos Gil. Ignacio era ya un personaje que trascendía lo taurino, era un personaje social, alternaba con la alta sociedad, tenía fama de elegante y seductor, y su imagen se utilizaba para campañas comerciales en España, México y Perú. Anunciaba puros, licores y máquinas de escribir. Porque desde su comienzo tiene fama de torero culto y elegante, y de viajar haciéndose acompañar de baúles de libros. Y esto es lo segundo que más nos llama la atención, su inquietud intelectual. Es curioso cómo entre todas las personas que conoce esos años en el mundo del toro, se va acercando siempre a las personas que comparten esta característica. Esto se ve desde sus inicios. De todos los niños que había en la Alameda jugando al toro, Ignacio se hace amigo y se fuga a México con el Cuco, que llegaría a escribir también pequeñas obras de teatro. Ignacio se siente atraído por las personas cultas a las que admira. Y es curioso también cómo los grandes amigos de estos años que la acompañarán a lo largo de toda su vida son Fernando Villalón, Gregorio Corrochano, José María de Cosío, Felipe Sasones, Federico Santander, y entabla amistad con Ortega, Marañón y Valle Inclán. Por eso, no de extrañar que en 1925 escribiera sus propias crónicas taurinas, os anunciara que estaba escribiendo una novela y que la presentaría en Valladolid, vestido de smoking, tras cortar 2 orejas y un rabo en la feria. Cuando un periodista le preguntó años antes sobre estas inquietudes, en Lima, él respondió: tú que me conoces, mis aficiones, sabes que no tiene nada de particular. Para los extraños será una sorpresa y hasta lo calificarán de osadía, el que fuera a presentar la novela. Por lo visto, la gente sigue creyendo que el torero debe ser un gañán, y que no es buen torero el que no hace un gazpacho en un pozo o entra en un café pegando tiros. El
tipo de torero, como todas las cosas, ha evolucionado. Se puede torear bien, arrimarse al toro y después asistir a un baile vestido de frac. ¿Por qué no? A partir de 1925, ya entrábamos en el siguiente ámbito de la exposición, Ignacio va ampliando sus horizontes. Ha presentado su novela, La amargura del triunfo. Tiene prácticamente terminada Zaya, su primera obra de teatro, y su relación con la argentinita se ha consolidado. Ignacio vive ya entre Pinomontano y el Hotel Palace de Madrid, donde cada vez pasa más tiempo. Será precisamente en este Hotel Palace donde, a través de José María Cosío, conoce a Rafael Alberti primero y después a todos los jóvenes poetas que terminarán conformando la generación del 27. Ignacio fascina desde un principio a aquellos jóvenes, es sensible, pero lleva años jugándose la vida y 17 jornadas en sus muslos. Es simpático, atractivo, arrogante, pero se muere por la poesía y sobre todo por la de aquellos jóvenes a los que admira y patrocina. Por su parte, los jóvenes poetas del 27 son divertidos, sensibles y llenos de talento. Eso abre a Ignacio un nuevo horizonte intelectual y estético. Su interés por los toros se va apagando. Está cosida por nada y tiene resuelta su vida económicamente. En 1927, torea 2 corridas que tenía comprometidas con empresarios amigos y se retira. La noticia corre por todos los periódicos y de él, en primera persona, solo tenemos una declaración. Para ser torero hace falta estímulo, envidia, dice la gente, y yo ya no la siento. Tengo mi casa, mi gente, todas mis ambiciones satisfechas. Gracias a Dios y ya está bien. Alberti, en sus memorias, habla de que el centenario de Góngora se planteó como una batalla, como un colosal combate, tras el que se escondía la proclamación de unos criterios estéticos propios y una revolución contra la crítica literaria tradicional. Batalla, combate, revolución. Desde luego, si querían hacer que Ignacio se sumara a su causa, habían dado en el clavo. Ignacio se implica en la celebración del homenaje a Góngora, que aquellos poetas habían tomado como seña de identidad estética. Trae a Alberti a Sevilla, pone en contacto a los poetas de Mediodía con los poetas de Madrid y el Ateneo Sevillano. Y junto a este, pone en marcha la celebración del homenaje a Góngora con ayuda de José María Romero, director del Psiquiátrico de Miraflores y presidente de la sección de literatura del Ateneo. Lo que ocurriría después, como dejaría escrito Jorge Guillén, es ya una leyenda. Aquellos poetas serían conocidos a partir de entonces como la generación del 27, juntos ya para siempre. En el archivo encontramos numerosa correspondencia textual con José María Romero, Alejandro Collantes de Terán y Pepín Bello. Documentos que atestiguan cómo Ignacio se involucró en aquel homenaje. Ignacio abandona la novela de La amargura del triunfo y retrasa el estreno de su obra Zaya, ambas de corte costumbrista, para tomar la alternativa como autor dramático con Sin razón, más corte más vanguardista. Escrita tras pasar muchas horas en el vecino psiquiátrico de Miraflores en compañía de José María Romero, con varias obras de teatro estrenadas y con muy buena aceptación y retirado de los toros. En 1928 le preguntaba a un periodista: ¿piensa usted dedicarse de lleno a la dramaturgia? Ignacio responde: ¿quién, yo? De ninguna manera. Yo no hago profesiones de fe vitalicia. ¿Quién sabe lo que será uno dentro de unos años? Años antes había respondido así a un periodista en Lima que le preguntaba por su retiro. Yo quiero ser comerciante, o agricultor, o ganadero, o qué sé yo, pero no pasar desapercibido. Esa fue y es siempre mi preocupación, y hacia ella orientaré mis energías. A partir de 1928, repasamos su archivo en las hemerotecas y lo encontramos en múltiples y variadas cosas que hará, como siempre, con intensidad y desde luego sin pasar desapercibido. Se convierte en presidente del Betis, por lo que es expulsado del Sevilla, y revoluciona el panorama futbolístico, pues lo primero que hace es llamar a los mejores jugadores de España y preguntarles cuánto cobraban, enfrentándose por esto a los grandes clubes. Participa en la creación de la Liga Nacional de Fútbol y se convierte en portavoz de la Unión de Clubes de Fútbol. Escribe nuevos artículos en el Heraldo, se introduce en la batalla periodística en la que se enfrenta a Salaverría, a la censura y a la mismísima dictadura. Intenta adaptar una obra de Fernando Villalón,
al teatro, se traslada a Nueva York con la Argentinita para visitar a Lorca y se establece allí unos meses, donde leerá su famosa conferencia sobre tauromaquia en la Universidad de Columbia. Por Gerardo Diego sabemos que se reúne periódicamente con los poetas del 27, en largas tertulias en el Hotel Palace. Tertulias a las que asistían además Cosillo, Ortega y Marañón. Su nombre suena como gobernador de la República. Se le ve con Sanjurjo, se le acusa de patrocinar la revista comunista del Mundo Obrero y es nombrado presidente de la Cruz Roja de Sevilla en 1932. Por Pepín Bello sabemos que a partir de 1928, en aquellos años tranquilos, Ignacio pasa cada vez más tiempo en Sevilla y viaja semanalmente a Madrid. Pasa más tiempo en Pinomontano, llevando una vida tranquila, disfrutando lo que él mismo, en una carta a Cosillo en 1926, había llamado las flores y cosas sagradas, que no eran otras que, y leo su carta: el beso de mis hijos, los brazos de mis padres, las luces de mi tierra, el gesto de mi reina, la mujer que quiero y la imagen que adoro, que a fuerza de estar lejos y estar solo, la fe revive en mí y la antigua arrogancia se torna en sentimiento humilde y bueno, como en mi tierna infancia. Y usted, José María, ustedes mis amigos, que desde el rincón de nuestra biblioteca me habéis hecho llorar enternecido, trayendo a mi memoria esas cosas sagradas, que estando en nuestra patria no nos importan nada, y cuando estamos lejos, tristes, solos, porque son nuestra vida, lo son todo. Basta hablar con cualquier miembro de la familia para saber que lejos de su lucha, Ignacio era en Pinomontano un hombre cariñoso, atento con sus hijos, tremendamente respetuoso con su mujer, a pesar de las diferencias. Esa fue una de las cosas que me transmitió su hija Piruja. A pesar de mi insistencia en otros temas, por encima de todo lo que se había hablado de su padre, ella solo me destacaba eso. Su padre era una persona tremendamente cariñosa. Esas eran las cosas sagradas para Ignacio: sus hijos, su familia, sus amigos, su patria y su casa, Pinomontano. Y el flamenco. Manuel Torres, el niño de Jerez, fue sin duda otra de sus debilidades. Ignacio fue un seguidor incansable del cantador flamenco. Intentó explicar en numerosas veces eso que no tenía explicación. Él comentaba: es algo que estremece, es algo único. Lo oyes, le oyes una seguirilla y ya no te importa morirte. Ya no puede uno encontrar en el mundo belleza que iguale el cante de Manuel Torres. Los poetas jóvenes en la famosa fiesta de Pinomontano en 1927, Díaz Cañabate, Luca de Tena y otros muchos amigos recogen la fascinación que provocaba Manuel Torres en Ignacio Sánchez Mejía. Nunca desaprovechó una ocasión para que sus amigos disfrutaran de aquel cantador. Algunos, como Lorca, la sintieron de inmediato, y otros, como Díaz Cañabate, le costaría horas y amaneceres hasta poder escuchar a Manuel Torres. La pasión por el flamenco de Ignacio le llevaría a crear la compañía de bailes españoles y producir el espectáculo Las calles de Cádiz con la Argentinita. Un espectáculo que contó con la música de Manuel de Falla y Ernesto Hafner, y arreglos de Federico García Lorca, la actuación de la Argentinita, los mejores artistas flamencos de Jerez y Sevilla, y texto y dirección de un tal Jiménez Chávarri, que no era otro que el propio Ignacio. Un espectáculo que se estrenó en 1933, con un gran éxito, y que elevó el cante y el baile de Jerez y Sevilla a la altura de los grandes espectáculos musicales del momento. Pero en 1934, mientras los ecos de los aplausos de las calles de Cádiz sonaban en los teatros, aquel hombre tranquilo que parecía haber sentado la cabeza, anunció que volvía a los toros. Muchos han hablado sobre los motivos por los que Ignacio volvió a los toros y no están del todo claros. Por un lado, se habló mucho de que pudo ser por motivos económicos. Notó el golpe de la paralización del proyecto del aeropuerto en Pinomontano, aunque la familia nunca tuvo constancia de eso. Pepín Bello habló en alguna ocasión de que Ignacio, entre otras cosas, pretendía redondearse económicamente. Por otro lado, Eduardo Palacio escribiría que Ignacio le confesó, pidiendo que no lo publicara, que volvía a los toros porque mientras él estuviera en activo, su hijo no sería torero. Aunque también le dijo el verdadero motivo no lo sabía nadie.
Nadie comprendía que Ignacio volviera a los toros a los 43 años. No estaba en forma y había sufrido un bajón físico importante. Basta con comparar las fotos de 1931 o 1932 y las de 1934. El cambio era radical. Sus amigos, sus médicos, con Gregorio Marañón a la cabeza y su familia no lo entendían. El periodista Juan Ferragut tampoco. Y así le respondió Ignacio en una entrevista. Lo único que vale la pena en la vida es desear, Juan. No resignarse nunca. Yo vuelvo al toreo porque no estoy conforme con el torero que fui antes. Pero la explicación más extensa se la daría Federico Alcázar, periodista con el que Ignacio tenía una especial relación y que había escrito su biografía en 1923. Le contaba a Federico: vuelvo a los toros porque ha llegado con los años la hora de la formalidad. Desde que tenía 9 no hago más que locura. Obedecer a mis padres, estudiar, preocuparme del porvenir, crear aspectos, administrar cuidadosamente el dinero ganado, cultivar el campo. Todo llega y a mí me ha llegado ya la hora de ser razonable y sensato. Es amargo, pero inevitable. A mis años hay que tener formalidad. Por eso vuelvo al ejercicio de mi profesión. El periodista le pregunta: ¿y no te asusta el peligro? Ignacio responde: más que a nadie. Por eso, porque me asusta el peligro, vuelvo a torear. Lo he tenido tan cerca durante el tiempo que he estado en mi retiro que le temo muchísimo. Porque el torero no tiene más peligro que el de dejar de existir, y su muerte no está en la plaza, sino en la casa. Joselito está vivo, más vivo que Belmonte y que yo, porque siguió valientemente en la plaza, mientras nosotros nos metimos cobardemente en la casa. Dejamos de existir mientras él hacía continuo acto de presencia en la fiesta. Para alejarse de la muerte, un torero es preciso que se roce con ella, es decir, torear. Y en la misma línea respondería en otra entrevista al caballero Audaz, cuando le pregunta cuál era su mayor aspiración en esa vuelta a los toros. Y Ignacio le respondió: vivir, es decir, resucitar. Porque aunque yo lo he estrenado drama y he escrito artículos y soy labrador y he hecho negocios, mi verdadera vocación es la de ser torero. Y el torero no tiene más vida que la del peligro. Cuando uno se retira, se muere. Romero Murube, lo que habíamos comentado con él, nos decía que Ignacio llegó a perder los horizontes interiores y así iba de perdido hacia ese abismo, del desear algo más que él mismo no sabía lo que era. Ignacio reaparece en Cádiz, en San Sebastián, Santander, Huesca, Pontevedra, cosechando grandes triunfos. En esos días, el Heraldo de Madrid le hace una entrevista que publicaría después y le pregunta si tiene pensado volver a escribir. Ignacio le responde: ahora no se puede anunciar, porque solo quiero que se hable de mí como torero. Pero tengo una nueva obra teatral. ¿Escrita o solo pensada, Ignacio?, le pregunta al periodista. La obra se titula El hombre sin límites, pero ahora no quiero que se diga nada de eso. A su tiempo, cada cosa. Ahora he vuelto a ser torero. Ignacio no aclara al periodista si aquella obra estaba ya escrita o solamente pensada. Quizás la respuesta correcta era que su obra, El hombre sin límites, estaba ya simplemente vivida. Ignacio se dirigía a Manzanares, donde todos los relojes del mundo se disponían a marcar las 5 en sombra de la tarde, para de la mano de su amigo García Lorca convertirse en un mito literario. Muchas gracias.